Buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. Hoy damos inicio a las actividades programadas para seguir con la unidad 1. Hoy veremos lo que son las variables eléctricas, el voltaje, la corriente y la resistencia y qué relación hay entre ellos. Una vez visto el video explicativo de la teoría, vamos a desarrollar un cuestionario en un formulario Google para así ver cómo anduvo la recepción de este aprendizaje y retroalimentar respecto a el conocimiento hoy día adquirido. Así que tengan muy buenas tardes, me saludan a sus padres y apoderados y no olviden, quédense en casa a cuidarse. Que estén bien. Hoy les voy a enseñar qué es el voltaje, la corriente y la resistencia. Primero que nada debes saber que todo esto del voltaje, la corriente y la resistencia ocurren dentro de un circuito eléctrico. ¿Y qué es un circuito eléctrico? Esto es un circuito eléctrico que está formado por un generador de electricidad, el conductor que vendrían a ser los cables, por donde circulan los electrones, estos electrones. Y finalmente la resistencia o aparato eléctrico, que en este caso vendría a ser una bombilla de luz, un foco o lámpara incandescente, o como quieras llamarle. Ahora, para entender el voltaje, mira esta jarra de agua. La superficie del agua siempre será paralela al piso, por la fuerza de gravedad. Pero, ¿qué pasa si inclino la jarra? El agua no se va a mantener en esta posición, lo que hará es moverse de un punto de mayor altura hacia un punto de menor altura, buscando siempre estar paralela al suelo, debido a la fuerza de gravedad, que siempre está presente, esté el agua en movimiento o esté en calma. El voltaje es parecido a la fuerza de gravedad, porque siempre está impulsando a los electrones, estén quietos o estén en movimiento. ¿Y cuándo están en movimiento los electrones? El agua se movía por una diferencia de altura. Los electrones se moverán cuando haya una diferencia de potencial. 220 aquí, 0 aquí. ¿Y de dónde salen estos 220 voltios? Salen del generador. Cuando el generador está encendido, se generan 220 voltios. Sin embargo, aquí el generador está apagado. Por lo tanto, el voltaje inicial será 0. El voltaje final será 0. No existe la diferencia de potencial. Por lo tanto, los electrones no se mueven. Y si los electrones no se mueven, no hay corriente. Entonces podemos decir que el voltaje es la capacidad física que tiene un circuito para impulsar los electrones de un punto de mayor potencial hacia un punto de menor potencial dentro de un circuito eléctrico. Entonces esto quiere decir que con el generador apagado, cualquier sección del cable de nuestro circuito va a tener un voltaje de 0. Pero cuando encendemos el generador creamos un voltaje inicial en el principio de 220 voltios, con lo cual creamos una diferencia de potencial con respecto al final del circuito, creando así una diferencia de potencial entre estos dos puntos, lo cual provoca el desplazamiento de los electrones. Y cuando un electrón salta de un átomo a otro átomo, se produce energía. Y si todos los electrones saltan, se produce una corriente de energía. Una corriente eléctrica, sí. La corriente eléctrica, señores, es el movimiento de los electrones. Finalmente, la resistencia es la oposición al paso de la corriente, la oposición al paso de los electrones. Ahora, esta resistencia puede ser baja o puede ser alta. ¿Y cuándo hay una alta resistencia? Hay una alta resistencia cuando reducimos el diámetro del cable. Mientras más pequeño sea el diámetro del cable, mayor resistencia habrá, lo que generará mayor pérdida de energía en forma de calor.
Es por eso que en las instalaciones eléctricas siempre tiene que haber un equilibrio entre la cantidad de corriente que se vaya a usar y el diámetro del cable. Ahora, una vez que has entendido qué es el voltaje, la corriente y la resistencia, has comprendido las bases de la electricidad.